La ternura tiene cara de perro. Autor Rafael Moreno Casarrubios. Capítulo 3. Los cachorros ya estaban colocados en los cuartos, y la princesa tenía que pasar de uno a otro, sabiendo que no se salvaría de amamantarlos, pero siempre, como si fuera con permiso, y la cosa se parecía al rol de un doctor en campamento de guerra, pero sin la seguridad del doctor, porque caminaba nerviosa y como pidiendo comprensión. Yo se lo notaba todo en los ojos bajos e inseguros, que me llenaban de ternura. A ella también le habían puesto su vacuna contra el resfrío, porque había dado síntomas, aunque había resultado ser bien fuerte la princesa, y no decaía. Ricardo y Marilú resultaron ser correctos anfitriones de los dos cachorros que les tocó a cada uno. Tenían que ser de a dos para que se calienten entre ellos, pero no los cuidaban con la emoción y la ternura de Lourdes y yo, ni los abrazaban, mimaban o dejaban dormitar en sus pechos. Papá les recordó que no debían decir ni una palabra a nadie sobre el resfrío. Luego había que regalarlos entre los vecinos, y era poco probable que los aceptasen con un pasado de debilidad que todavía ni siquiera sabíamos si se convertirían en diarrea con internamiento. A mí empezó a picarme la nariz, y a Lourdes igual, y nos rascamos escondidas en los cuartos, para que mamá no se diera cuenta y se arme la gorda. De pronto fue un estornudo de Lourdes en medio del almuerzo. Yo le clavé la mirada, porque le había advertido que si eso le ocurría, fuera corriendo al baño y se tapara la nariz para disminuir el impacto. Pero estornudó y sonó como un relámpago. Mamá dijo: «Dios mío, ¿ya ves, César?». Y así los dos cachorros de Lourdes pasaron a mi cuarto en su caja. Con esa medida tan drástica, solo lograron que Lourdes aguardara a que todos durmieran para pasarse a mi cuarto. Me despertaba con cara de desposeída, sentada en la cama como un fantasma, desvaída, privada del aliento de los cachorros, y como yo había dejado de lado la caja para acurrucarlos en mi cama, le decía que no debía acercarse mucho por la nariz, que se la había puesto como un tomate. Ella sufría, porque estaba medio enfermita y aburrida, y no podría ir al colegio por unos días, ni podría subir al techo temprano para la casa de pájaros, lo que era tristísimo para cualquiera de los dos. Pero no había nada más emocionante para nosotros que la espera del pabilo en la palma de la mano. Cuando cazábamos un gorrión de cresta y pecho rojizo, nos daba pena venderlo. No eran como los jilgueros grises, ni como los pajaritos, ni como las tórtolas que entraban a la caja de cabeza. Pero teníamos que venderlos, pues ya no entraba una pluma más en la casa. Y el oro había empezado a ser agresivo, para el regocijo de mi viejo, que era su verdadero amo. Lo había traído del Amazonas en un viaje en autobús. Al oro lo teníamos desde hacía años, en una jaula colgada en la terraza del jardín. Su nombre era Pepito, a secas, y Pepito Rico cuando papá le conversaba, pero él repetía: «Pepito Rico, rico, rico», como complemento necesario para la salud de su mente, decía papá. Era un pajarraco quejón, intemperamental, que sufría de atención compartida con tanto animal en la casa, y papá le cortaba las alas con las tijeras de costura, pero no lo soltaba en el jardín, por miedo a que se trepe a los árboles y se perdiera como el tonto de King. Lo soltaba por la casa, lo dejaba deambular un rato con su paso demorado, diciendo: «César, César, César», «choclo, choclo, choclo», como una metralleta, que abrumaba a mamá, porque también dejaba su caquita regada por su largo camino del desprecio, y abría las alas solo por las puras, porque no levantaría vuelo. Y como papá era el encargado de consagrarle cariño ante el progresivo agotamiento de nosotros, y tenía remordimientos de la atención que había declinado, le decía Pepito Rico,
Lo besaba comprensivamente en el pico y le daba su choclo cocido. Digo que Pepito Rico andaba agresivo, y mamá decía que últimamente caminaba con desplantes. Ricardo y Marilú se reían con carcajadas, y decían por su cuenta cosas que ni Lourdes y yo habíamos percibido bien, como que el loro tenía el orgullo herido, pero milagrosamente en pie, y es que iba en sus dos patas, porque no podía volar ni al ras del suelo. Papá dijo que de sus 6 palabras conocidas, caca nunca la había repetido tanto, y que seguramente era una amenaza de que haría más caca. Papá le dijo como una gracia de las suyas. Esa repetición sonaba más a llamada de atención, porque se sentía abandonado. Yo le decía, Pepito Rico. Introducía un dedo por las rendijas de la jaula, o le acariciaba suavemente el lomo en su caminata con desplante del patio al cuarto de papás. Y como todo mi cuerpo olía a perro, me zampaba un picotón. El lodo estaba demostrando que era un prodigio de dignidad, y lo dejábamos ser a su manera. Solo con papá se relajaba y era tierno y juguetón. A Lourdes y a mí nos dolió lo que vino después. Idas y venidas entre la casa y la veterinaria. Yo rezaba mis oraciones nocturnas por la recuperación de los cachorros, que sucumbieron a los vómitos y a las descomposiciones estomacales. Temblaban con escalofríos, los ojitos cerrándose, y una tarde, papá y yo subimos al Chevrolet, con los cachorros arropados, y Lourdes se quedó llorando, porque mamá prefería que se quede, para que no se exponga a los virus de la veterinaria. Como había estado con el resfrío perruno, no debería correr riesgo de recaer. Esos días no subíamos a las trampas, porque no nos provocaba. Como mi papá y mamá lo notaron, nos dijeron que ya era hora de cancelar la casa de los pájaros, por más perjuicio que acarreara en nuestra economía, y que teníamos que encontrar otras emociones. Así dijo mamá, otras emociones, porque Lourdes y yo éramos felices con la casa, y se nos notaba sobre todo en las mañanas antes del colegio y los domingos que regresábamos repletos de plata. Esos pajaritos los compra una persona y se le mueren a los pocos días, porque son aves silvestres, había dicho mamá. No son de cautiverio, como los pericos australianos o el loro de papá. Eso no es muy cierto, la contradije yo, que no soy fácil de convencer cuando la experiencia me dice otra cosa, porque el chivillo y el guardacaballo que cazamos una vez, los tuvimos un año en una jaula, hasta que me pediste que los soltara. Pero entonces me tendrás que subir la propina, que no es nada, dije yo, pensando en mi economía, y tendrás que pagar por el alpiste de la pajarera. Lo prefiero a que continúes cazando a esos animalitos de Dios, dijo mamá. Y así quedó cancelado mi querido y muy rentable negocio de los pajaritos techeros. Pero, la verdad, ya no me importaba nada, porque mi corazón estaba con los cachorros. Los 3 que cayeron mal del estómago continuaban en la veterinaria, en cuidados intensivos, con tubos para alimentarse, que el médico llamaba sondas, y que a juzgar por los quejidos de los cachorros, eran incómodos para su organismo. Yo los visitaba a la salida del colegio, porque la veterinaria quedaba a la vuelta, y después tenía que reducir a Lourdes las escenas de lástima, porque era una niña sensible. Ya anda recuperándose, le dije la primera vez. Están en unas cámaras calientes y les dan comida licuada, extractos de camote con vitaminas, me ha dicho el doctor. Los otros perritos ya no estornudan tanto, pero no caminan mucho por la debilidad, me dijo Lourdes. Están como atontados y la princesa está cansadísima de amamantarlos. ¿Cómo sabes eso?, le pregunté. Porque se les cierra los ojos y todo el día duerme. Debe ser normal, dije yo. Mamá dijo que esa camada quedaba por los anales del insólito, con piedad impuesta, que tal vez Dios, desde su misteriosa voluntad, nos estaba probando a todos, y que si no nos estaban probando, era un consuelo, al menos,
saber que teníamos respuestas ante lo imprevisto, y de que ya pensaremos de una vez a qué vecinos y amigos les endilgaríamos 10 cachorros con caras de enfermo. Además, no crecen mucho, seguía mamá, parecen piltrafas de pastor con collie, una nueva raza surgida entre las zozobras de la historia, más rara de perra perdida. A tu abuelo paterno también le ocurrían historias raras y angustiantes, me dijo mamá. Tú eres igualito a él, y el destino es genético, acabó riendo. Y a mí no me dio la menor gracia. Pero pregunté, quizás, por qué la cosa me impresionó. ¿Qué es el destino? Es lo que te va a ocurrir siempre. ¿Quieres decir que he nacido para lo raro? Me parece, pero me porto bien. Cazas pajaritos. Dime cuál de los niños del barrio y de tus compañeros de colegio caza pajaritos y los vende en el mercado. Y durante muchos años, sigilosamente, sin que nos diéramos cuenta, lograste generar todo un zoológico que casi sobrepasaba las posibilidades económicas de la casa. Siempre presionas, peleas, lloras, te haces el muerto, gritas. Tuvimos que soportar esa historia terrible de las ardillas que se mataban despiadadamente cuando tenía crías. Decenas de pollitos que eran un problema, porque ¿cuánta gente puede querer un pollo de regalo que un día será un gallo o una gallina? Una iguana peligrosa que a Dios gracias ya se largó. Los perros que pedías, que después ni mirabas ni cuidabas. Tienes que ser más reflexivo, más consciente, adelantarte a las consecuencias, Alejo. Pero tú quieres algo y no cejas, no cejas. Hasta ahora no sé cómo los vecinos no se han quejado a la municipalidad por el bullicio de esa pajarera que empieza a las 5:30 de la mañana. Hora de levantarse, dije yo. ¿Y los viejitos del barrio que no trabajan? ¿Has pensado en el terrible malestar que les debe causar ese incesante piar de pajarracos? Mamá, dije como pensando, mamá, es bonito despertarse con la alegría de los pájaros. Ay, tontito mío, igualito al abuelo Ernesto, R con R, y un rosario de problemas. Qué difícil te pones por los animales, mamá. Cuando sea veterinario voy a tener mucha experiencia. Todo esto es destino. Era la primera vez que empleaba la palabra aprendida para argumentar algo. Estoy aprendiendo de los animales. Yo quisiera que aprendas de ti mismo, remató mamá. ¿Y qué querías que haga? ¿Que no recogiera a la princesa que estaba perdida y necesitaba de una casa para parir? Dios la puso en mi camino para que yo la recoja. Ahora eres un instrumento de Diosito, ironizó mamá. Genial. Tú me has hecho pensar así, sin querer quizás, y creo que tienes razón. Imagina si la perra paría esa noche en la calle bajo la lluvia. Los perritos se hubiesen muerto todos, y nosotros no sabríamos nada. Así es la vida, hijo. Miles de seres sufren y mueren, sin ayuda ni consuelo. Allí la paramos, porque mamá vio que me ponía triste, y ya había estado triste toda la semana, de martirio, de los cachorros enfermos, y con Lourdes que me pasaba más pena, porque no podía salir a ningún sitio ni abrazar a los cachorros.